Me da gusto estar con ustedes para hacer este devocional. Hoy vamos a leer Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 1 al 14. Y mientras que esperamos un poco, damos un minuto para ver quién va a llegar con nosotros en esta tarde a acompañarnos. Les quiero contar algo que me pasó ayer. En la tarde estábamos en la casa aquí y viene Josiah y dice, mamá, hay un conejo en el patio. Y dice Hannah, mamá, hay un conejo, vimos un conejo en el patio, pero se escapó. Entonces, usted sabe, como les dije la última vez, ¿verdad? Si fuera en cualquier otro momento, quizás me emocionaría, oh, un conejito. Pero porque yo sé que ese conejo estaba en el patio de atrás, mi preocupación fue a mis lechugas. Mis lechugas, el kale y otras cosas que están creciendo atrás. Entonces salí para afuera y me puse a buscar dónde en los hoyos. Ellos dijeron que se fue por un hoyo que estaba en la parte de la cerca, en cierto lugar. Entonces yo salí y comencé a buscar de qué manera pudiera tapar los vegetales y qué hacer con la cerca. Y me hizo pensar en lo que es los pensamientos que a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Usted quizás y yo también estamos tratando siempre de cultivar los mejores deseos, los mejores pensamientos, ¿verdad? Le metemos a nuestra mente, en nuestro corazón, esas semillitas de la palabra de Dios o de buenos pensamientos, oramos y ahí estamos nosotros plantando y plantando en el jardín de nuestra mente, ¿verdad? Todo lo bueno. Pero aún así, si no tenemos cuidado, pueden infiltrar unos enemigos y comerse todo lo que nosotros hemos tratado y trabajado para obtener. Y entonces, si no tenemos el cuidado de ir y ver alrededor de nuestra mente, alrededor de nuestro jardín y tapar todos esos hoyos donde se puede meter el enemigo. Ahora yo tengo mis vecinos y mis vecinos no están cultivando nada. No estoy hablando de pensamientos, claro, estoy hablando de que no tienen un jardín, no tienen vegetales. Pero entonces ellos no tienen una preocupación y por ese lado, por el lado de mis vecinos, entró ese conejo porque había un hoyo en la cerca. Entonces yo tuve que ir y poner tapa, parada, detener ese animal de entrar a mi jardín a arruinar. Y así son los pensamientos vagos. Así es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Él quiere buscar cualquier hoyo y a veces usa el vecino, puede ser alguien en tu familia, puede ser alguien con el cual tú te juntas o puede ser la televisión, puede ser las redes sociales, que tú dejas entrar a tu mente y corrompen, se comen, se acaban las buenas semillas que has plantado. Particularmente ahorita en este tiempo que no nos estamos pudiendo reunir en grupos de crecimiento, que no nos podemos reunir en la iglesia, ¿verdad? Sí nos reunimos el domingo, pero no es exactamente lo mismo. Y entonces tenemos mucho tiempo en nuestras manos el domingo, tenemos mucho tiempo en nuestras manos los miércoles. Y si nosotros nos ocupamos en otras cosas, lo que está infiltrando en el jardín de la mente se va a comer lo poco que hemos sembrado. Ese es no es el devocional, es un mini devocional para que usted piense en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy dejando? ¿Qué es lo que tengo que tapar? ¿Qué es lo que tengo que cerrar? Para que no entre el enemigo a mi mente a querer robar lo que el Señor ha depositado ahí. No deje que nadie robe el avance que usted ha tenido en Cristo, el avance que usted tiene en esta vida que vamos caminando con el Señor. En estos tiempos, ¿verdad? Que son un poco más difíciles o mucho más difíciles dependiendo en su vida, su punto de vista también tiene que ver con eso, pero en estos tiempos tenemos que tener aún más cuidado en la condición en que estamos. Y eso me lleva a este capítulo de Jeremías, capítulo 29, que tiene un versículo muy reconocido. Yo lo he visto en múltiples lugares. Una vez lo vi, me estacioné detrás de una troca y vi que tenía en la placa Jeremías
29:11, ¿verdad? Y yo lo tomé como una seña de algo que yo estaba viviendo en ese momento y dije, wow, Jeremías 29:11, ¿verdad? Y quizás tú ya lo tienes memorizado o lo has usado en otro tiempo, pero yo quiero que leamos todo, no todo el capítulo, pero el pasaje del 1 al versículo 14. Y quiero que veamos algunas cosas. Toca que esta es una carta que Jeremías le manda a los cautivos. Eso es el trasfondo de esta situación. Estaban en cautiverio a causa del pecado que ellos habían cometido. Habían desobedecido al Señor vez tras vez tras vez. Por años, profetas les habían dicho al pueblo de Israel que regresaran a los caminos del Señor, que no abandonaran el Dios de sus padres, pero ellos seguían, no le hacían caso a los profetas, seguían en su pecado y por fin vino el castigo y fueron tomados en cautiverio. Entonces esta situación en la cual ellos se encuentran es por su propia culpa, que es importante tener eso en mente, que ellos provocaron al Señor en su desobediencia y el Señor permitió que sucediera esto y ellos estaban en esta condición. Ahora ellos estaban en cautiverio. Vinieron los reyes extraños de Babilonia, se llevaron a parte de la gente, ¿verdad? Nosotros conocemos el libro de Daniel, se llevaron a Daniel y sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, se los llevaron de jóvenes de las familias reales, se llevaron sacerdotes, se llevaron personas entendidas, personas trabajadores, se las llevaron y se fueron cautivos. Entonces ellos estaban allá en Babilonia y había falsos profetas que les decían, oh, esto no va a durar, ustedes van a regresar, el Señor los va a traer. Y Jeremías les escribe una carta para decirles a ellos que no hicieran caso a esos falsos profetas, porque este era un castigo determinado por el Señor, provocado por ellos, y que iba a durar un tiempo. Iban a estar en cautiverio por un tiempo suficientemente largo como para que ellos hicieran algunas cosas. Y es lo que me quiero enfatizar. Él les dice unos deberes que ellos deben hacer mientras que ellos están en cautiverio. Ahora, si tú te sientes que quizás te sientes que estás en cautiverio en este momento, nos sentimos en cautiverio porque no podemos salir de nuestra casa o porque no podemos ir a lugares como antes lo hacíamos, ¿verdad? No tenemos la misma libertad por el temor al virus o X razón. Entonces vamos a ver qué son las recomendaciones, o no las recomendaciones, los deberes que Jeremías le dice a la gente y cómo lo podemos aplicar a nosotros. Vamos a leer una vez más Jeremías capítulo 29 del versículo 1 al 14. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después de que salió el rey Jeconías, la reina del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, eso es lo que decía la carta, versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová.
Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y aquí es el versículo que todos conocemos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Que vemos que ellos están cautivos, se fueron, están lejos de su tierra, lejos de su casa, se fueron algunos con su familia, algunos sin su familia, y están en este nuevo país, en esta nueva condición, están en cautiverio. Entonces, Jeremías les dice estos deberes que ellos deben de tener. Ahora, la semana pasada mi esposo y yo vimos una película que ya habíamos visto, pero es muy interesante porque es de un tiempo histórico que a mí me interesa mucho. Es durante la Segunda Guerra Mundial. El Prime Minister, el ministro principal de Inglaterra, estaba entre la espada y la pared. Su país estaba entre la espada y la pared porque Alemania estaba conquistando diferentes países. Había tomado a Bélgica, había tomado a varios y estaba así nomás tomando, conquistando. Estaba por terminar de conquistar a Francia y estaba en su ojo Britania. Entonces se veían en una situación muy difícil porque Alemania se hacía cada vez más fuerte. Y en la película lo muestra y es la verdad de que él estaba, no sabía, la gente quería que él les dijera. Habían personas en el gobierno que querían hacer las paces con Alemania, que ahora sabemos eso hubiera sido lo peor. Y que querían que él le dijera a la gente que se dejaran vencer, que para el bien de todos, y él hizo lo opuesto y tuvo que decirles a la gente y ser francos con ellos y decirles, estamos en esta situación difícil, quizás podamos morir, podamos ser derrotados, podrán destruirnos, pero les decía, pero tenemos que luchar. Lucharemos en la tierra, lucharemos en el aire, lucharemos, y es muy elocuente en su hablar, pero era algo muy difícil tenerle que decir a la gente, vamos a pelear hasta la muerte porque es lo correcto hacer, no importando lo que estamos pasando. Y tenían en ese tiempo, tenían como una promoción en el gobierno, como ponían cartulinas y ponían letreros para la gente para animarlos. Y solo decía, mantenga la calma y continúe. En inglés era keep calm and carry on. Keep calm and carry on. Mantenga la calma y continúe. Y es similar a algo de lo que Jeremías les está diciendo aquí, y creo que nos sirve a nosotros también, que en estos momentos de dificultad ellos estaban en cautiverio. Él les dice, mantengan la calma y continúen, y noten los deberes que él les dice. Y empezando en el versículo 5, él les dice algo interesante, dice, edificad casas y habitadlas. Me imagino que ellos llegaron a ese lugar extraño y no sabían qué hacer. Y quizás extrañaban su hogar y decían, no, pues al cabo vamos a regresar pronto, vamos a salir de esto, pronto vamos a regresar a Israel. ¿Para qué hacer casas? ¿Para qué hacer eso? Y estaban deteniendo su vida. Pero esto era para la larga. Entonces Jeremías les dice, edificad casas y habitadlas. El enfoque de Jeremías era de parte del Señor, que se enfocaran en su hogar, que no porque estaban en estas circunstancias difíciles, no porque se habían ido de su país, no porque ahora estaban en cautiverio, iban a descuidar de su hogar. Les está diciendo, edifiquen su casa, edifiquen su hogar y habitad en ellas. Haz tu casa y vive dentro de ella. No te le enfoque en el hogar. Ahora notemos
que el enfoque ahorita en el hogar. Ahorita hay múltiples proyectos. Sí, apenas platicando con mi hermano, él me decía que él había ido creo que a Home Depot, a Lowe's. Dice, hay mucha gente, todos están comprando. Y mi esposo dice lo mismo en Fox. Mucha gente está comprando. Todos tienen proyectos en su casa. Ya están arreglando, están pintando, están arreglando una pared, están haciendo un jardín. Ahora que estamos en esta situación, ahora se están enfocando en su hogar. Pero yo pienso que el Señor más que nada, más que querer que nosotros pintemos nuestra casa, que no tiene nada de malo, y trabajemos en nuestro jardín, lo que Él quiere también es que trabajemos en nuestro hogar. Que ahora que estamos en nuestra casa, habitemos en nuestra casa, trabajemos en el hogar. Pongamos nuestro enfoque en nuestro hogar, en aquellas cosas que nosotros habíamos dicho en otro tiempo, pues ahorita no tengo tiempo, pero me gustaría hacer este proyecto, me gustaría hacer esto. Pero más en la área de la familia, hermanos. ¿Qué son aquellas pláticas que dijiste, un día me siento con mi esposo y platico sobre esto? O un día me siento con mis hijos y hablamos seriamente. Un día. Y poniendo al lado esos proyectos, este es el momento. Jeremías les dice, hagan sus casas, edifiquen sus casas y habiten en ellas, plantad huertos y comer del fruto de ellos. El enfoque en la casa, el enfoque en el hogar. Segundo, les dice a que se enfoquen en sus hijos. El segundo deber es el deber del cuidado familiar, porque en el versículo 6 les dice, casaos y engendrad hijos e hijas, da mujeres a vuestros hijos y da maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. La primera cosa que el Señor le dijo a Adán que hiciera, ¿recuerdan cuál es? En Génesis capítulo 1 dice que cuando el Señor creó al hombre y la mujer, que Él les dice, los bendice y les dice, multiplíquense. Sean fructíferos y multiplíquense. Ahora, yo no les estoy diciendo que se multipliquen y que tengan más hijos, sino que les estoy diciendo que Jeremías les dice al pueblo, enfóquense en su familia. Sí, estamos en tiempos terribles, sí, estamos en tiempos que uno no tiene ganas de hacer nada, ¿verdad? Por la presión, por el distraimiento de todo lo que está sucediendo. Pero Él dice, sean fructíferos, multiplíquense para que no disminuyáis, para que no se hagan menos. Multiplíquense en sus hijos. Este es el momento de nosotros poder aprovechar todas estas horas que tenemos con ellos para multiplicarnos en ellos, para que no disminuyamos, para que no nos vayamos haciendo menos. No solamente digo en el aspecto de, no estoy hablando como ellos en el aspecto de su raza, estoy hablando en el aspecto de nuestra fe. ¿Por qué no en este momento aprovechar en estos días para hacer el intento, ahorita que la gente está un poco más sensible, para multiplicarnos en ellos y principalmente los de nuestra casa? Nuestros hijos, nuestros esposos, los que están más cerca de nosotros y ganárnoslos a ellos para el Señor y multiplicarnos en ellos. Ahorita no los podemos, por decir, invitar a la iglesia. Bueno, este domingo puedes decir, súbete en tu carro y sígueme a la iglesia, ¿verdad? Es un poco diferente, pero tú todavía tienes contacto con tu familia, tú todavía tienes momentos de comunicación en el cual tú puedes enfocarte en ellos y puedes enfocarte en tus hijos. Tenemos un deber al cuidado familiar. En el versículo 7 hay otra cosa. Hay un deber cívico. Vimos un deber a edificar nuestra casa, un deber al cuidado familiar, pero hay un deber cívico. No porque ellos estaban en cautiverio, ellos deberían de abstenerse de ser ciudadanos del lugar donde ellos estaban. Ahora esto es esencial especialmente para nosotros los hispanos. Quizás ustedes, yo nací aquí, yo nací y he crecido en los Estados Unidos y yo amo mi país, lo amo como ustedes, quizás algunos de ustedes aún aman el país de su origen, de donde ustedes nacieron, pero ya no están ahí, ahora están acá. Note lo que el Señor les dice
a esta gente que está en cautiverio. Ahora, ellos están en cautiverio. Ellos no están ahí porque ellos quisieron venir. Ellos no estaban ahí por hacer una mejor vida. A ellos se los trajeron y se los trajeron a la fuerza. Y aún en eso, aunque los habían traído a la fuerza y quizás ellos odiaban el lugar donde estaban y la gente que los rodeaba y el gobierno que estaba sobre de ellos, aún así tenían un deber como pueblo de Dios. Ellos tenían un deber cívico. Dice el versículo 7, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Procura la paz de tu ciudad. Procura la paz de Oklahoma City, procura la paz de Yukon, procura la paz de Moore, procura la paz de donde quiera que tú vivas. Procura la paz. No sigamos la tendencia de las redes sociales o de los medios de las noticias, que todo lo que hacen es echarle y echarle y echarle a este país. Ahora no estoy hablando de la política, no estoy hablando del sistema de gobierno, el gobierno, estoy hablando del país. Estoy hablando de procurar la paz de nuestro país, de ser los primeros, porque nosotros vivimos aquí, de ser los primeros de amar y atender y cuidar esta tierra a la cual el Señor nos ha llamado. Dice, rogad por ella a Jehová. Nos está diciendo que oremos por nuestro país, que pidamos por este país en el cual nosotros estamos viviendo y que pidamos al Señor. En este momento debemos de estar pidiendo, Señor, sana nuestra tierra. Señor, te pedimos que tú ganes a nuestros gobernantes, que te conozcan, que te sirvan, que sean salvos. Señor, sana a la gente que está enferma. Señor, ayúdanos en este tiempo de la economía. Señor, rescata nuestro país. Les está diciendo que oren, y esto es lo muy, muy importante. ¿Cómo termina ese versículo? Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque, note esto, porque en su paz tendréis vosotros paz. Oh, hermanos, en su paz tendréis vosotros paz. Si usted es una de esas personas, y espero que no, pero si usted es una de esas personas que odia este país y que quiere que el presidente que caiga, que no trabaje, que no funcione su gobierno, que lo echen al bote, etcétera, 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 usted se está lastimando a usted mismo, a su familia, a sus hijos, a su iglesia, a sus hermanos, a todos los ciudadanos, porque si ellos no tienen éxito, nosotros tampoco no tenemos éxito. Si ellos no tienen paz, nosotros tampoco no tenemos paz. Hay que orar, hay que procurar la paz de nuestra ciudad y orar por nuestro alcalde. ¿Conoce usted quién es su alcalde? ¿O conoce usted quiénes son los que nos representan en el Congreso, en la casa? ¿Sabe usted quiénes son nuestros senadores? Sería bueno investigar para tener sus nombres también en nuestra lista de peticiones para interceder por ellos. No sería mal, sería obedecer un mandamiento que el Señor nos pide, que oremos por la gente que está a cargo de nosotros. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Estas son las cosas que ellos deben hacer, sus deberes. El deber a edificar su casa, el deber al cuidar su familia, el deber cívico, y hay otro más que no está dentro de los versículos que yo puedo señalarte, pero es uno que podemos sacar de todo el contexto de esto, y es un deber al contentamiento. Un deber al contentamiento. No se puede clasificar como los otros puntos, pero podemos decir que es la corriente que corre bajo todas estas cosas, es la fuente que alimenta las acciones. Si uno tiene contentamiento, esto no es lo mismo que alegría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo estar alegre en este tiempo? ¿Cómo puedo estar feliz mientras que estamos viviendo esta situación? No, es lo mismo. Estamos hablando de contentamiento, es decir, tener paz en medio de esto. Decir, no, esto no es la mejor circunstancia, las cosas pudieran estar mucho más mejor, pero tengo paz, acepto
la voluntad del Señor. Esto es lo que ellos tenían que aprender. Ellos tenían que aceptar la voluntad de Dios y encontrar de una manera u otra el seguir adelante. Tenían que hacer una vida ante todas las circunstancias, para el beneficio de su familia, para el beneficio de su raza, para el beneficio de la gente, y tenían que dar un testimonio ante el pueblo pagano donde ellos estaban, como nosotros. Nosotros estamos dando un testimonio en este momento ante la gente que nos sirve a Dios. ¿Qué es la diferencia entre la gente que no tiene a Cristo en este momento y la gente que tiene a Cristo? ¿Qué es la diferencia? Porque si ven una diferencia, eso les va a animar a ellos a decir, oh, yo quiero tener lo que ellos tienen, yo necesito lo que ellos tienen. Y es por eso que el Señor les da estos deberes. Necesitaban tener esto para ser un testimonio al pueblo pagano, para que el pueblo pagano viera que Dios estaba en control de todas las cosas. Pero no solamente tenían deberes, Dios también les daba consolaciones. A pesar de la situación creada por su desobediencia, a pesar de que ellos estaban en esto por su causa, aún así Dios les muestra gran misericordia y consolación, como nos la muestra a nosotros también. Miren el versículo 10, Él muestra su consuelo de esta manera. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Oh, se va a cumplir. Entonces Dios les está diciendo, hay un fin determinado de la cautividad. Esto se va a acabar. Les está diciendo, esto no es para siempre. Esto no va a durar toda la vida. Esto no te va a destruir a ti. Por eso les dice, hagan sus casas, tengan sus hijos, busquen esposas, multiplíquense. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a pasar. Esto va a terminar. Eso es un consuelo, saber que esto no va a durar para siempre, que esto se va a acabar. Ese es el primer consuelo que les da a ellos en el versículo 10, pero también les dice ahí mismo, se cumplan los 70 años y yo os visitaré. Dice el Señor, no los voy a dejar solos. Ustedes no se los llevaron de Israel, pero no se los llevaron de mi cuidado. Eso es bonito, saber que aunque nosotros nos sentamos lejos de nuestra familia, lejos de nuestra rutina normal, lejos de nuestro trabajo, lejos de la escuela, no estamos, aún lejos de la iglesia, no estamos lejos del Señor. Él nos visitará, Él está con nosotros. Les dice, os visitaré, y les dice, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Dios les da el consuelo en decir, la palabra que yo les dije a ustedes, yo la voy a despertar. Ahora, quizás algunos de ustedes en estos días han pensado, ¿y qué pasó con las profecías del 2020? ¿O qué pasó cuando me dijeron que todo iba a salir bien? ¿O el Señor me había prometido esto? ¿Por dónde está eso? Miren, viene el tiempo y vendrá el tiempo cuando Dios cumplirá su palabra. Dios es fiel, fiel, fiel a su palabra y fiel a nosotros. Y cuando Él ha proclamado algo sobre nosotros, Él lo cumple a su tiempo y les dice, despertaré. Porque quizás parece que esa profecía está dormida, parece que esa promesa está muerta, pero dice Dios, yo la voy a despertar, yo la voy a activar y la voy a hacer que esa buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Ellos tenían que sostenerse de esas promesas del Señor. Esto es lo que les daba el contentamiento. Esto es lo que les iba a ayudar a ellos a poder hacer los deberes que Jeremías les estaba pidiendo que hicieran. Porque Dios estaba con ellos, porque Dios los iba a visitar, porque esto iba a terminar y porque Él iba a hacer que su palabra se despertara en ellos. Esas son las consolaciones, pero siguen en el versículo 11, que es el que todos conocemos, y son que aquí Dios tiene buenas intenciones con su pueblo. Dios, a pesar de que ellos estaban siendo castigados, a pesar de que ellos estaban recibiendo el justo juicio por su pecado, aún en todo eso, aún en toda esta situación, a pesar de que estaban en cautiverio, nosotros podemos ver que las intenciones de Dios hacia ellos siguen siendo intenciones de paz. Dios quiere paz
para nosotros y paz de nosotros con Él, que tengamos paz con Él y que tengamos paz en nuestra vida. Y Él tiene planes, nota lo que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. En la versión en inglés NIV dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová. Okay? So dice pensamientos de paz, dice, y no de mal, para darlos el fin que esperáis. El fin que esperáis ahí literalmente es para daros la expectación que tienen, la esperanza que tienen. Ellos tenían que tener esa esperanza y saber que Dios iba a llenar esa esperanza, que Dios iba a venir y podía darles la esperanza que ellos tuvieran en Él. Podrían encontrar contentamiento en esas tareas que Dios les estaba pidiendo que hicieran diariamente, porque tenían el conocimiento de que al hacer esas cosas, al obedecer al Señor, tendrían después en un tiempo una cosecha. Como nosotros tendremos una cosecha en el Señor si nosotros somos obedientes a Él, porque Él es fiel a sus palabras. Tercero, vemos que hay unas bendiciones espirituales que Él les promete. El versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios les hace esa promesa. Yo estoy escuchando. Yo voy a escucharlos cuando clamen a mí. Cuando oren, yo los voy a escuchar. Dice, y me buscaréis y me hallaréis. So tenemos no solamente el prometido a nosotros, no tienen ellos solamente prometido a ellos el oído de Dios, tenían también prometido a ellos la presencia de Dios. Ellos iban a buscar y cuando lo buscaran lo iban a encontrar. Y es lo que el Nuevo Testamento nos dice a nosotros. En el Nuevo Testamento Jesús nos dice que si tocamos a la puerta se nos abrirá, ¿verdad? Si buscamos lo vamos a encontrar. Es lo que le dijo a su pueblo Israel y es lo que nos dice a nosotros, su pueblo, hoy en día. Si nosotros lo buscamos, nosotros lo vamos a encontrar. Dios nos ha prometido estar atentos, su oído, y que su presencia estará con nosotros. Dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde se arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Espero, hermanos, que esto les anime en esta tarde. Saber que a pesar de las circunstancias en las cuales estamos viviendo, el pueblo de Israel vivió unas circunstancias muy difíciles y el Señor estuvo con ellos. El Señor les hizo promesas y fue fiel a sus promesas cuando ellos fue fiel a Él. Cuando ellos le obedecieron, cuando ellos oraron, y este versículo, el versículo 12, cuando dice, entonces me invocaréis. En el libro de Daniel, en capítulo 9, Daniel empieza a orar porque él está en cautiverio. Tiene ya tiempo de estar en cautiverio y él está leyendo un día estas palabras de Jeremías. Y cuando él lee estas palabras de Jeremías, él comienza a buscar al Señor. Comienza a orar, comienza a pedir al Señor y clamar sus promesas y clamar que el Señor los libere. Dice, ya se pasaron, porque para en ese entonces, él dice, ya se van a pasar los 70 años, es tiempo de que seamos, y empieza a interceder, y el Señor responde a Daniel, y el Señor nos responderá a nosotros también. Busquemos al Señor durante este tiempo. Él está cerca de nosotros, Él no está lejos de nosotros, no está lejos de ti, no está lejos de tu necesidad. Él conoce la situación por la cual tú estás viviendo, y así como Él tenía planes y pensamientos para ellos, Él tiene planes y pensamientos para ti, para tu familia, para tu hogar. Sigamos siéndole fiel al Señor y buscando de Él. Quiero tomar este tiempo para orar por algunas necesidades. La hermana Hermelinda pide que oremos por Gerardo Casillas, es su hijo, y que Dios lo ponga en sus caminos, en el camino de sus hijos, y que los procure. Okay, vamos a orar por Gerardo. Que Gerardo
haga lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que procure sus hijos, que los busque. La palabra de Dios dice que habrá un tiempo en que Dios volteará el corazón de los padres a sus hijos y los hijos a sus padres. Vamos a pedir que eso se haga realidad en la vida de él y de sus hijos, que se encuentren. Y vamos a orar por Adam. Adam está luchando con sus trabajos de la escuela. Vamos a pedir que el Señor le dé sabiduría, gracia y le ayude para que él pueda hacer ese trabajo en la escuela. Vamos a continuar orando por nuestra hermana Rita, que se está recuperando de su cirugía. Vamos a orar por nuestra hermana Juana. Este martes ella empieza su tratamiento nuevo, que el Señor la fortalezca, que el Señor use este tratamiento para sanar su cuerpo. Y vamos a seguir orando por la familia Quesada, por Lupita, ¿verdad? Que perdió a su esposo Benito y que está pasando por un tiempo muy, muy difícil. Usted se puede imaginar. Y ella está lejos de su familia y está en un país nuevo, desconocido. Vamos a orar por ella, vamos a interceder que el Señor supla toda necesidad en su vida y que el Señor la consuele a ella y a sus hijos, sus 4 hijos. Y seguimos orando por Norberto, el primo de Jesús, que él venga a los pies del Señor y que el Señor lo proteja en esta situación que él está viviendo en su vida. Vamos a pedir por la mamá de Norberto. Yo no conozco su nombre, pero ella perdió a su esposo, ¿verdad? Norberto está en esta situación porque su papá, ¿verdad? Murió su papá, pero no es solamente él, ¿verdad? Es toda la familia. Dejó una esposa, dejó otros hijos y una familia extensiva. So vamos a orar por la familia. Y les pido, hermanos, que oren por mí. El martes tengo mi cirugía. Es de un día, espero salir ese mismo día, pero sí voy a necesitar un tiempo de recuperación. So pido que oren por mí, que el Señor esté en todo eso y esté con mi familia. Ahorita estoy en autocuarentena, que es una cuarentena aún más reducida porque ayer me hicieron la prueba del COVID-19 y después de que uno toma esa prueba, les hacen la prueba antes de entrar a la cirugía, pero después de eso quieren que uno esté en autocuarentena para que así no tenga el potencial de enfermarse, ¿verdad? De eso. So, oren por mí, oren por mi familia y acompáñenme en estas oraciones. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Traspasa el corazón, traspasa los músculos, traspasa los huesos. Señor, yo te pido que tu palabra que ha sido compartido en este día tenga ese efecto en la vida de todos aquellos que la escuchen. Que tu palabra traspase, Señor, todo nuestro cuerpo y penetre en nuestro corazón para que nosotros podamos actuar en ella. Que nosotros tomemos esta palabra y podamos aplicar estos puntos a nuestra vida, que nosotros podemos hacer lo que tú nos pides hacer, Señor. Durante este tiempo que estamos viviendo, tú estuviste con el pueblo de Israel en su cautiverio y tú tuviste cosas que ellos debieran de poner en práctica mientras que esperaban, Señor, que tú los liberara. Señor, tú nos vas a liberar, tú nos vas a sacar de esto, tú nos vas a llevar a otras cosas, pero pedimos que entre tanto, Señor, nosotros podamos ser obedientes a tu palabra, sensibles a la voz de tu Espíritu Santo y continuemos, Señor, haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. Padre, también te pedimos por estas necesidades dentro de nuestra iglesia. No son necesidades nuevas, Señor, y sabemos que tú no necesitas que nosotros te estemos recordando de ellas, pero nosotros necesitamos el consuelo de poder desahogarnos contigo y entregarte estas necesidades y tener confianza de que tú nos escuchas, Señor. También juntos estamos orando para apoyarnos, Señor. Juntos estamos intercediendo por estas necesidades, por a veces personas que no tienen la fuerza para orar por ellos mismos o no tienen una relación contigo. Nosotros pedimos, Señor, nosotros tomamos este tiempo para interceder. Pedimos por nuestra hermana Rita que tú sanes su cuerpo,
que tú restaures su fuerza y que tú la levantes pronto, que ella se pueda recuperar, Señor. Si ella tiene que pasar por terapia, que tú la fortalezcas y la ayudes para que ella pueda pronto pararse, caminar y estar de regreso a su vida normal. Te pedimos por nuestra hermana Juana, Señor, que este martes que viene va a empezar un tratamiento nuevo. Señor, pedimos por una fortaleza a su cuerpo. Pedimos, Señor, que tú ayudes a que este tratamiento funcione para el bien de su cuerpo y no para mal. Señor, que funcione, que pueda hacer reducir ese cáncer y esos tumores que están en su cuerpo. Señor, te pedimos por sanidad. Este es el medio que tú has provisto para ella y pedimos, Señor, que tú obres para sanar completamente su cuerpo. Dale fuerzas, Señor, dale fuerzas. Levántala, Señor, en el nombre de Jesús. Más que nada, cuida su estado mental. Más que nada, cuida su ánimo, que no se decaiga, Señor. Pedimos por tu paz, pedimos por tu presencia de tu Espíritu Santo que inunda esa casa, ese cuarto, cuando ella vaya al hospital, porque ella tiene que entrar sola y estar ahí mientras que le dan el tratamiento, que ella sienta que tú estás con ella, que tu presencia la abraza, que tu presencia la ayuda, Señor, que ella pueda sentir tu fortaleza, que ella pueda escuchar tu voz que la consuela. En el nombre de Jesús pedimos y la cubrimos, Señor, de oración en este momento. Rogamos por ella como sus hermanos. Te pedimos también por Lupita Quesada, Señor, y sus hijos, que en este momento están sufriendo, Señor, por la pérdida del papá de su casa, Señor, de su esposo. Pedimos, Señor, que tú vengas a sanar, que tú vengas a consolar, que tú vengas a ayudar y a proveer por las necesidades de esa casa. Señor, ayúdala a seguir adelante, ayúdala a levantarse cada día, ayúdala, Señor, fortalece su mente, fortalece su corazón, ayuda a sus hijos, que este sea un momento en el cual se pueda unir la familia. Mándale ayuda, Señor, mándale personas que puedan ayudarle para sus necesidades, para cubrir gastos, Señor, para que no les haga falta de ningún bien en su casa, no les haga falta de alimentos, que no les haga falta de pagar sus biles. Señor, en el nombre de Jesús pedimos de tu misericordia en la vida de ellos, Señor. Te pedimos por Norberto, por su mamá, por toda la familia que está sufriendo de la pérdida de el papá del hogar de ellos, Señor. Tú conoces esa situación, tú conoces lo difícil y lo peligroso, Señor, en la situación en la cual se encuentran. Pedimos por la paz de esa ciudad. Nosotros no somos ciudadanos de esa ciudad donde ellos viven, pero te rogamos por la paz de esa ciudad. Oh, que la luz de Cristo llegue a ese pueblo, a ese rancho, Señor, que allí la gloria tuya aparezca, que haya salvación y transformación en las vidas, Señor, en la familia Sandoval, en la familia de mi hermana Marcela, en el hogar de su hermano, Señor, y su familia extensiva, Señor. En el nombre de Jesús, trae la luz de Cristo a Norberto, y no solamente él, sino todo el pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos por la paz de esa ciudad. Señor, te pedimos por Gerardo, que tú toques su corazón, que tú lo ayudes, oh Padre, que tú lo hagas responder, Señor, a ese instinto paternal que quizás está dormido, quizás no lo ha activado, Señor, pero que Él vea a sus hijos y cuando los vea con ojos tuyos, Señor, como tú nos ves. Oh Padre, restaura la relación de Él con sus hijos, que Él, Señor, sea que sea llenado de amor por ellos, de preocupación por ellos, que los vea y que sienta, Señor, ese fervor intenso que un padre tiene por sus hijos, por cuidarlos, por atenderlos, Señor. Si hay algo que no lo permite hacer, si hay un estorbo en su corazón, pedimos que tú lo quites, pedimos que tú hagas suave ese corazón en el nombre de Jesús, que Él te conozca, porque si Él te conoce, Señor, toda su vida será transformada y su manera de ser, Señor, y tú puedes sanar toda herida y tú puedes enfocar su mente y su corazón. Pedimos que tú vengas a cambiar su vida, Padre, no solamente para el bien de Él, pero el bien de sus hijos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor.
Pedimos por Adam, que tú lo ayudes, Señor. Él está luchando ahorita en este momento con sus tareas y con su escuela. Señor, si él no se puede enfocar, pedimos que tú lo ayudes a ser más enfocado. Te pedimos que lo ayudes a aprender con facilidad, dale facilidad de palabras, de comunicarse él con sus maestros, pero también ayúdalo a entender todo lo que él lee, Señor, todas las instrucciones que les dan, que él pueda, Señor, tener una mente sana para aprender, Señor, y captar todo lo que le quieren enseñar, Señor. En el nombre de Jesús hablamos una bendición sobre Aram. Ayúdalo, Señor, y a todos los niños y los jóvenes que quizás en este momento están enfrentando esta misma dificultad. No poder enfocarse, no poder captar, no poder entender. Oh Señor, cada domingo nosotros orábamos por nuestros niños y pedíamos una bendición, Señor, y quizás no hemos dejado de hacerlo, Señor, porque no nos reunimos en la iglesia, pero queremos, Señor, tomar este momento para hablar una bendición sobre cada uno de nuestros niños y jóvenes. Señor, bendícelos, guárdalos en tu camino, Señor. Que sus corazones sigan siendo sensibles a la voz tuya, que en este tiempo de cuarentena en el cual ellos están rodeados de su familia, que sea el momento adecuado para que ellos te conozcan en una manera mucho más profunda. Dale sabiduría y gracia a sus padres, Señor, para que puedan explicarles las cosas de la Biblia, para que puedan leerles la Biblia, que puedan orar con ellos, que puedan dirigirlos cada vez más a ti, Señor. Ellos necesitamos como papás una sabiduría que solo tú tienes. Señor, ayúdanos, guíanos, bendice nuestros hogares y nuestras familias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias porque tú siempre escuchas nuestras necesidades. Gracias que podemos venir contigo y platicar y tener este tiempo contigo. Señor, no solamente queremos decir y platicar y darte, queremos escucharte también. Te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a poner al lado lo que tengamos que poder, la televisión, el teléfono, las pláticas, y que nos podamos apartar durante el día, quizás en la noche, un tiempo solos contigo, Señor. Simplemente estar contemplándote, escuchándote, conociéndote aún más, Señor. Ayuda a mis hermanos a que profundicen su relación contigo, que podamos tener una relación mucho más íntima, porque necesitamos tu discernimiento en estos tiempos, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu gracia, necesitamos. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Gracias, hermanos, por estar conmigo en esta tarde. Gracias por orar conmigo. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Que el Señor los bendiga el resto de esta tarde. Que lo disfruten.